bien apenitas, o sea, lo que habíamos dicho. Ya. Entonces vamos a ver, ¿quiénes van a presentar luxación traumática? Yo. Yo. Christopher, ¿ya? ¿Quién más? Yo, doctora Araceli Tibán. Hola, Araceli, ya, vamos. Me voy a Pink Floyd porque tienen clases a las 9. Me imagino que solo a mí me meten presión, ¿no? No, es que no, sí, solo a mí, segurísimo. No, 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 ya. No, no. Para entrar a su clase también, doc. Se me ató la piel, doctor. Ya, listo, listo. Ya. Buenas noches, doctora. Hoy vamos a ver el tema de luxación de cadera, pero está debido a traumatismos. Pásale, por favor. Comenzamos con la anatomía normal, que vamos a revisar primero la articulación de la cadera. La articulación coxofemoral o articulación de la cadera es un tipo de articulación sinovial, esferoidea, que conecta lo que es la cintura pélvica a la extremidad inferior. En esta articulación, la cabeza del fémur se va a articular con lo que es el acetábulo del hueso coxal. No obstante, la articulación coxofemoral es una articulación multiaxial que nos va a permitir Recording in progress. un amplio rango de movimientos, como son la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, la rotación externa, la rotación interna y la circunducción. Es comparada con la articulación glenohumeral, que es la articulación del hombro. Sin embargo, esta articulación sacrifica la movilidad por la estabilidad y soporte del peso. El peso total de la parte superior del cuerpo es transmitida a través de esta articulación a los miembros inferiores durante la bipedestación. Dale un clic, por favor. La cabeza femoral va a estar recubierta por lo que es cartílago articular hialino, a excepción de la depresión central rugosa, que es la fosita de la cabeza femoral. La superficie donde se adhiere el ligamento de la cabeza del fémur, o también llamado ligamento redondo del fémur. El acetábulo va a estar formado por la fusión de los huesos ilion, isquion y pubis, y juega un papel significativo en lo que es la estabilidad de la cadera, ya que rodea por completo lo que es la cabeza del fémur. El acetábulo va a tener también lo que es una región semilunar, es una prominente conocida como carilla semilunar, que está cubierta también por lo que es el cartílago articular, como podemos ver en la imagen. Pásale, por favor. Dentro de los ligamentos capsulares, que es importante en lo que es la articulación coxofemoral, vamos a tener que van a estar constituidos por lo que son el ligamento iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral. Ligamento iliofemoral. El ligamento iliofemoral va a ser un ligamento grueso, triangular, que se ubica sobre las caras anterior y superior de la articulación coxofemoral y se funde con la cápsula articular. En cambio, el ligamento pubofemoral este yace anteriormente y refuerza lo que es la cámara anterior inferior de lo que es la cápsula articular. Y el ligamento isquiofemoral es el más débil de los tres ligamentos capsulares. Se ubica posteriormente y refuerza lo que es la cámara posterior de la cápsula articular. Pásale, por favor. Con respecto a lo que son los ligamentos intracapsulares. Los ligamentos intracapsulares son encontrados como su nombre mismo lo dice, dentro de la cápsula. Dentro de ellos vamos a tener dos, que son el ligamento transverso del acetábulo, que es un ligamento fuerte y plano que conecta con lo que es la incisura acetabular, creando el foramen acetabular, a través del cual transcurren los nervios. También vamos a tener lo que es el ligamento redondo del fémur, que también se le conoce como el ligamento de la cabeza del fémur. Esta es una banda plana y triangular de tejido conectivo que no tiene una contribución significativa para el fortalecimiento y la estabilidad de la articulación coxofemoral, pero en lo que es la luxación de cadera es por lo general que siempre se va a ver afectado el ligamento redondo del fémur. Pásale, por favor. Con respecto a su irrigación, la irrigación de la articulación coxofemoral depende de lo que son las arterias circunflejas, femorales, mediales y laterales, y ramas de la arteria femoral profunda, la arteria obturatriz y las arterias glúteas superior e inferior. Junto a estas arterias forman una anastomosis particular alrededor de lo que es la articulación coxofemoral. Pásale, por favor. Ah, no, lo que es también otra cosa importante son los músculos que actúan en la articulación coxofemoral. Los principales músculos que producen lo que son los movimientos de la articulación coxofemoral van a ser categorizados según su función
en flexores, extensores, aductores, abductores, según los rangos de movimiento que también que nos permiten realizar esta articulación. Pero de los más importantes en lo que es la luxación, vamos a ver lo que es con respecto a la rotación externa, que está producida por lo que es el glúteo mayor, junto con un grupo de 6 pequeños músculos, que son los rotadores laterales, el piriforme, el obturador interno, los gemelos superior e inferior, el cuadrado femoral y el obturador externo, que proporcionan un importante refuerzo a lo que es la cara posterior. Pásale, porfa. Esto sería lo más significativo, que son los puntos claves en relación a lo que sería la articulación coxofemoral. ¿Cuál es el tipo? Es una articulación sinovial, esferoidea multiaxial. Las caras articulares, cabeza del fémur, canilla semilunar del acetábulo. Los ligamentos, los capsulares, como vimos. La inervación por los nervios femorales, nervios obturadores, nervios glúteo superior, medio del muslo cuadrado femoral. La irrigación que vimos y los movimientos que también ya vimos anteriormente. Pásale, por favor. Con respecto a la valoración clínica de la cadera, vamos a realizar primeramente lo que es una anamnesis. La descripción del mecanismo y la energía del traumatismo nos orientan a la valoración inicial. Los pacientes con traumatismos de alta energía pueden presentar lesiones importantes y precisan una evolución completa con lo que respecta a una valoración primaria y una valoración secundaria. Con respecto a la valoración primaria es el ABCD, que ya hemos visto, que es la valoración de lo que son las vías respiratorias, la ventilación, si requeriría oxígeno, la circulación, la discapacidad que podría tener el paciente y la exposición. Con respecto a la valoración secundaria, a continuación se hace esta valoración que consiste en una exploración clínica metódica de cabeza a pies para detectar otras lesiones, ya que como si vemos una luxación de cadera, por lo general viene acompañada de otras fracturas o daños al paciente. Pásale, dale un clic, por favor. Dentro de ello también es importante que en la anamnesis averiguemos cuál fue el motivo de la caída o el motivo del accidente o cómo aconteció ese accidente. Conviene obtener una descripción clara de los sucesos que provocaron la caída. Incluso es un dato importante, ya que muchos de los pacientes que se acercan son pacientes ancianos y estos son producidos debido a tropiezos o resbalones. Durante la inspección, algo importante que cabe mencionar es que en la inspección de las extremidades inferiores expuestas indican a menudo una patología concreta de cadera. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que una extremidad inferior acortada y en rotación externa nos indican lo que es una fractura de cadena, posiblemente, pero también pueden indicar una flexura de fisura femoral o una luxación anterior de cadera. Una extremidad inferior acortada y en rotación interna indican una luxación posterior de cadera. Pásale, por favor. Aquí es un video de un examen normal de cadera. Paciente en decúbito supino. Identifica en primer lugar la espina ilíaca anterosuperior y luego palpa la inserción del sartorio y tensor de la fascia lata, buscando dolor. Luego identifica la espina ilíaca anteroinferior y palpa la inserción del recto femoral. El examinador realiza una flexión, abducción y rotación externa de la extremidad a examinar y palpa la inserción proximal de los abductores. Aquí observa si hay dolor o contractura. Paciente en decúbito lateral con flexión de la extremidad contralateral y extensión de la pierna a evaluar. Entonces, el examinador palpa la región peritrocantérica, evaluando la presencia de dolor en la bursa trocantérica o en la inserción de la musculatura glútea media y menor, luego glútea mayor y finalmente rotadores externos. Paciente en decúbito prono. Se identifica la espina ilíaca postero superior y la articulación sacroilíaca para determinar la presencia de dolor. Pásale nomás, por favor. Paciente en... Y entrando a nuestro tema, que es la luxación de cadera por traumatismo. ¿Qué es la luxación de cadera? Es la pérdida de congruencia entre la cabeza femoral y el acetábulo,
y se requiere mucha fuerza para que se produzca, por lo cual se considera de alta energía para que se produzca lo que es la luxación de cadera. Es importante considerar también lo que es la edad del paciente y con la energía que implica para que se produzca esto. Por lo general va a ser debido a accidentes automovilísticos. Y la proporción de luxación posterior a la anterior es de 9:1, es decir, que más vamos a encontrar luxaciones posteriores de cadera a una luxación anterior de cadera. Pásale, por favor. Con respecto a la epidemiología, esta se encuentra más en hombres en una edad productiva, que es entre los 20 y 40 años. Van a estar asociadas en un 50% con fracturas concomitantes de otra zona, debido a la alta energía que requiere para que se produzcan. También ocurren en diferentes partes del cuerpo otros traumatismos que también debemos valorar. Es importante la valoración en la anamnesis y en la inspección. Debido a esto, también se asocia que la luxación posterior de cadera está más arraigada en pacientes que no usaron el cinturón de seguridad cuando se produjo el traumatismo, y está asociada también a una lesión en el nervio ciático que se presenta en el 10 al 20% de los pacientes, incluso más. También se halla en relación a lo que es caídas de alta altura. Pásale, por favor. Con respecto a los mecanismos de lesión, la gran mayoría de las luxaciones de cadera ocurren por accidentes de tráfico. Otros mecanismos van a ser las caídas, los accidentes laborales y deportivos. También van a estar, pues son más susceptibles pacientes con síndrome de Down o con alteraciones en el tejido conectivo. Los pacientes adultos ancianos ponen una proporción mayor de este tipo de lesiones, ya que el envejecimiento disminuye lo que es la densidad mineral ósea y potencia muscular, y empeora lo que es el equilibrio y ralentiza los reflejos. Y la mayoría de las fracturas en personas ancianas se producen en el hueso osteoporótico. Pásale, por favor. Con respecto a lo que es la luxación posterior de cadera, la podemos dividir en dos tipos, que es una luxación ilíaca. En esta se trata de una luxación posterior del miembro inferior. Se disponen aducción, rotación interna y extensión, como podemos ver en el gráfico de la derecha en el centro. En cambio, si presenta una luxación isquiática, de la misma manera el miembro se encuentra en aducción, en rotación interna, pero lo que varía en este es que se encuentra en flexión, como podemos ver en el gráfico. En uno la pierna está extendida y en el otro la pierna está flexionada. ¿Cuál es el mecanismo típico para que se produzca esta luxación? Es por desaceleración, en el que el paciente choca sus rodillas con el salpicadero del coche, es decir, con la parte inferior de lo que es el volante. Las fuerzas transmitidas pueden producir lo que es una fractura asociada, como es una fractura de rótula, de la diáfisis femoral, la cadera, la pared posterior del acetábulo y una lesión asociada también a lo que es el nervio ciático. Y con menos frecuencia la cadera puede presentar una luxación anterior por una fuerza de aducción aplicada, pero también podría ocurrir. Pásale, por favor. Con respecto a la luxación anterior, esta en cambio la dividen en luxación púbica y luxación obturatriz. Con respecto a la luxación púbica, el miembro de este paciente está en lo que es una abducción, rotación externa, pero aquí está en extensión, a diferencia de la obturatriz, donde de igual forma está en abducción, rotación externa, pero su pierna está en flexión. El mecanismo para que se produzca este tipo de luxación es cuando va un acompañante, por ejemplo, como vemos en el gráfico, en una motocicleta. Un paciente se encuentra relajado y con las caderas en aducción, lo que provoca que una rotación externa y el mecanismo de la desaceleración, porque el paciente por lo general sale volando cuando se produce este tipo de accidentes, genera lo que es una luxación anterior de cadera con el mecanismo de desaceleración. Pásale, por favor. También otra forma en que se presentan es la luxación de las prótesis de cadera, que se produce habitualmente al adoptar una postura en flexión y rotación interna. Cuando ocurre esto, por lo general cuando estos pacientes quieren ponerse los zapatos o levantarse de un asiento bajo. Como podemos ver en la radiografía, esta es una luxación de una prótesis de cadera total. Pásale, por favor. Con respecto a la valoración clínica,
Es esencial una valoración traumatológica completa, porque se trata de una lesión de alta energía. Muchos pacientes están nubilados o inconscientes cuando llegan al servicio de urgencia, como resultado de las lesiones asociadas. Son frecuentes las lesiones concomitantes intraabdominales y torácicas, así como otras lesiones musculoesqueléticas, tales como fracturas del acetábulo, de la pelvis o de la columna. Los pacientes con una luxación de cadera no pueden mover el miembro inferior y tienen un dolor importante. Los pacientes que van a presentar, como en el gráfico derecho, una luxación de posterior de cadera se presentan con un importante dolor y con la cadera en posición de flexión, rotación interna y aducción, como podemos ver la pierna izquierda de este paciente. De igual forma, en los rayos X, la cabeza del fémur afectada puede parecer más pequeña que la otra, y como vemos, poder de la discontinuidad entre la cabeza femoral y el acetábulo. Con respecto a las luxaciones anteriores, la cabeza del fémur aparece ligeramente mayor que la normal, si podemos ver en el gráfico de la derecha. En este caso, la apariencia del miembro de este paciente es de la pierna derecha, que está en rotación externa y de igual forma está en extensión. En estos pacientes es esencial realizar una exploración neurovascular minuciosa, porque se puede producir una lesión de lo que es el nervio ciático o de las estructuras neurovasculares femorales en el momento de la luxación. La lesión del nervio ciático ocurre por la elongación del nervio en dirección posterior sobre la cabeza del fémur luxada. Pásale, por favor. Con respecto a las características radiográficas, en estos pacientes es imprescindible realizar una radiografía anterior-posterior de pelvis. Suele ser suficiente para hacer el diagnóstico de una luxación posterior, que es más frecuente en lo que es la cabeza femoral, que a menudo se ve más pequeña, porque está más cerca de la placa radiográfica y por lo tanto es menos amplificada. En esta placa es una cadera normal, pero dale un clic. Aquí ya podemos ver lo que es una luxación de cadera, donde se ve claramente cómo la cabeza del fémur pierde lo que es la continuidad con lo que es el acetábulo. Pásale, por favor. También otra proyección importante son las proyecciones isquéticas o obturatriz. Es en una posición oblicua interna donde el paciente hay que girarlo, colocando al paciente en una rotación interna de 45 grados mediante lo que es la elevación de la cadera afectada. Esto nos permite valorar lo que es la luxación de la cabeza femoral con el acetábulo, donde se pierde la conexión, y también de la fractura de la columna anterior, que va a estar formado por lo que es el ilion y el pubis. A su vez, también nos permite valorar si hay restos o, a su vez, si está dañada lo que es el cuello de la cabeza femoral, ya que si encontramos un daño, una fractura en lo que es el cuello de la cabeza femoral, ya no se puede realizar lo que es una reducción cerrada y se procederá a realizar lo que es una reducción abierta. Pásale, por favor. Con respecto a la tomografía computerizada, esta se debe realizar después de la reducción para valorar lo que es la integridad del acetábulo y de la cabeza femoral y para descartar lo que son cuerpos libres intraarticulares. Ya. Bueno, continuando con las clasificaciones, tenemos una clasificación de Einstein, que es una clasificación anterior. Tenemos que los pacientes con una luxación anterior mantienen la cadera en marcada rotación externa con una ligera flexión abducción. Aquí tenemos las diferentes clasificaciones, como es una púbico superior, que esta puede clasificarse en una sin fractura simple, con fractura de la cabeza femoral o con fractura del acetábulo. Una obturatriz inferior sin fractura, de igual manera con fractura del acetábulo o con fractura de la cabeza del femoral. Sígale, por favor. Ya. Dentro de las clasificaciones de Einstein, la púbica o superior, tenemos una imagen donde es una radiografía simple de pelvis en una vista axial, donde se visualiza una luxación anterosuperior de la cadera derecha. Principalmente esta es cerrada, donde se observa la cadera femoral que se encuentra sobre la bóveda del acetábulo y no se visualiza una fractura del acetábulo acetabular ni fémur proximal. Pásale, por favor. Ya. También la tipo 2, que es una obturatriz inferior. Aquí lo más importante es que se debe recalcar es que en el examen físico se puede palpar la cabeza del femoral en la región inguinal.
En la radiografía podemos ver de igual manera una RX simples de pelvis en vista antero-posterior, donde se visualiza la luxación anterior inferior de la cadera derecha, donde se observa la cabeza del femoral sobre el agujero obturador, y tenemos que no se visualiza una fractura en acetábulo ni del fémur proximal. Síguele, por favor. Dentro de las clasificaciones de luxaciones posteriores tenemos la clasificación de Thompson y Einstein, que aquí principalmente, como les mencionó mi compañero, una luxación posterior, o sea, viéndole al paciente, se presenta con un importante dolor y con la cadera en posición de flexión. Esta se encuentra rotada interna y en aducción. Tenemos que las luxaciones posteriores, la cabeza del fémur afectada puede parecer más pequeña que otra, eso cuando se encuentra normal. En la tipo 1 tenemos una luxación simple con o sin fragmento significante de la pared posterior. Este es de tipo 1 dado que no presenta fracturas asociadas. No, en la imagen que se puede ver en el lado izquierdo, se puede ver de igual, gracias, en una radiografía simple de pelvis, donde es una vista lateral donde se visualiza una luxación posterior de la cadera, cerrada donde no se observan fracturas ni trazos de fractura asociados a la lesión en sí, a la luxación. Síguele, por favor. Pásale, ya, gracias. En la tipo 2, en cambio, es una luxación asociada a un único fragmento de la pared posterior. Síguele, por favor. En la tipo 3, podemos ver una luxación posterior que es asociada ya con una fractura conminuta en la ceja de la cotiloidea superior, con o sin un fragmento posterior. Pásale, por favor. En la tipo 4 es una luxación posterior asociada con una fractura del borde o del suelo acetabular, como se puede ver en la imagen justo, hay un fragmento ahí que se puede ver. Pásale, por favor. Con relación a la tipo 5, tenemos que es una luxación posterior con una fractura de la cabeza del femoral. Aquí ya va a haber una subclasificación, que es una subclasificación llamada de Pinky. En la imagen se puede observar una radiografía simple de pelvis con una vista anteroposterior, donde se visualiza una luxación posterior de la cadera derecha, asociada a una fractura de la cabeza del fémur, ese tipo 1, donde se observan trazos ya de la fractura por debajo de la bóveda. También se puede ver en la siguiente imagen, o sea, a la izquierda, que es una tomografía en corte axial, donde se observa ya la fractura de la cabeza del fémur ya con un desplazamiento. Síguele, por favor. Ya. En la tipo 1 tenemos la de Pinking, que es una subclasificación de la clasificación 5 de las luxaciones posteriores. Tenemos que la tipo 1 es una luxación posterior con fractura ya de la cabeza del femoral por debajo de la fobia. En la imagen principalmente se puede observar una tomografía computarizada en corte axial de una fractura de Pinking. La flecha amarilla que podemos ver en la parte izquierda muestra una fractura ya de la cabeza del fémur anteroinferior medial, que es en forma, como decir, una mariposa, que es así justo. Entonces, cerrada, que está ubicada por debajo de la fobia. Síguele, por favor. En la imagen 2 tenemos la segunda clasificación, que es una luxación posterior con fractura de la cabeza femoral por encima de la fobia. Tenemos que esta imagen, de igual manera, es en corte coronal, donde se muestra ya una fractura de la cabeza del femoral, justo en la flechita derecha que se puede ver. Es una fractura desplazada simple, que es oblicua y también es cerrada. Síguele, por favor. En la tipo 3 tenemos una luxación posterior con fractura tipo 1 o 2 asociada a la fractura ya aquí del cuello del femoral. Estas son las imágenes que se pueden visualizar. Síguele, por favor. Y la fractura tipo 4, y aquí hay, es cualquiera de las dos anteriores ya con una fractura acetabular asociada. En la imagen principalmente se puede ver en la flecha amarilla, justo aquí, se puede ver una fractura en la cabeza del femoral inferior que está desplazada y oblicua. En la flecha roja se indica aquí una fractura del acetábulo posterior y en la flecha azul nos indica un diminuto fragmento intraarticular. Justo aquí, en el chiquitito. Pásale, por favor. Ya. También tenemos las clasificaciones de Levy, que estas de igual manera van a clasificar las luxaciones en si son reductibles o estables. La tipo 2 irreductible y sin fractura. La tipo 3 es inestable tras la reducción.
La tipo 4 es una fractura acetabular asociada con un requerimiento de tratamiento, y la fractura 5 es una fractura asociada de cabeza o cuello del femoral. Pásale, por favor. Ya. Dentro del tratamiento, dale otro clic, por favor. En el tratamiento hay que tomar en cuenta que es necesario reducir la cadera de forma inmediata para así disminuir el riesgo de osteonecrosis en la cabeza del fémur. También aquí hay un pronóstico a largo plazo. Es peor si la reducción cerrado-abierta se retrasa más de 12 horas. Eso tomarlo muy en cuenta. Pásale, por favor. Ya. Dentro de las reducciones tenemos la reducción de la luxación posterior de cadera, también llamada la técnica de Alice, que aquí principalmente el paciente se lo coloca sobre una colchoneta en el suelo. Puede lograrse más aplanamiento cogiendo la pierna del paciente entre las rodillas del traumatólogo. Aquí se apoya los antebrazos en los muslos y flexionando la rodilla. La reducción se valora con cuidado y la estabilidad colocando lentamente la cadera a 90 grados y aplicando una presión suave hacia abajo sobre la rodilla. Como se puede ver en la imagen, dale otro clic, por favor. Ya, aquí se puede ver un video de cómo se realiza una reducción real. Solo. Pues, ya. Pásale, por favor. Ya. También a la luxación posterior de la cadera, la técnica de Stimson, que aquí principalmente se coloca al paciente en un decúbito prono, es decir, la pierna afectada queda colgada. Se realiza una flexión de cadera y rodilla a 90 grados. El ayudante va a estabilizar la pelvis y se realiza principalmente una tracción anterior desde la pantorrilla, asociando una ligera rotación. Pásale, por favor. Un video para que lo entienda mejor. Pásale. Ahí. Ya. 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 Ay, perdón. Dale, ya. También aquí se puede ver otro tipo de técnica, que es el paciente en decúbito supino con un ayudante que estabiliza la pelvis mientras se flexiona la cadera a 90 grados. Aquí se coloca el tobillo del paciente por debajo de los brazos del traumatólogo, con el antebrazo bajo la pantorrilla y las manos entrelazadas. Se mantiene recta la espalda y se levanta con la pierna y las caderas. Después se levanta la cabeza de femoral haciendo el acetábulo mediante movimientos delicados de rotación, tanto interna como externamente. Pásale, por favor. Aquí para que vean un video. Ahí está ya. Es cierto, cuando usted le va a hacer. Este es el lugar de apoyo. Que le aplace a la doctora Kena. Ahora sí. ¡Excelente! Ya, pásale, por favor. Ya. Tras la realización de estas reducciones cerradas, se debe obtener una radiografía tanto antero-posterior de la pelvis para confirmar que la reducción se realizó de buena forma. Si hay una fractura del acetábulo con un gran fragmento desplazado, no debe valorarse la estabilidad. Tras conseguirse la reducción cerrada, se valora la estabilidad al realizarse una tomografía, y la estabilidad se comprueba flexionando la cadera a 90 grados en una posición neutra. Pásale, por favor. Ya. Estas son imágenes por reducciones. En las imágenes lo que se puede observar es una vista antero-posterior, donde se visualiza una luxación de cadera izquierda cerrada, donde se observa la cabeza del femoral, que se encuentra sobre la bóveda acetabular. Tenemos que no se visualizan de igual manera trazos de una fractura del acetábulo ni del fémur proximal. Y en la imagen de la TAC, que es a la izquierda, se puede ver una porreducción, mostrando una adecuada reducción y sin lesiones asociadas. Pásale, por favor. Hazle otro clic. De igual manera, se puede observar una tomografía simple de pelvis,
en vista coronal, donde se visualiza una de las, por reducciones de una luxación de cadera derecha. Esta ya es cerrada, donde no se observa la cabeza donde se observa la cabeza del femoral, que se encuentra dentro ya del acetábulo. O sea, la reducción se realizó, es una buena reducción. No se observan ni trazos de una fractura asociada a la lesión. Síguele, por favor. Ya. Las reducciones abiertas, cuando están indicadas, cuando la luxación es irreversible de una manera cerrada, también cuando la fractura del acetábulo de la cabeza del fémur requiera una incisión o una reducción abierta, cuando la fractura es ipsilateral del cuello del fémur, si la reducción es concéntrica y estable, y si la reducción es concéntrica pero inestable. Pásale, por favor. Dentro de las luxaciones de la cadera, aquí de igual manera ya se realiza con el paciente anestesiado y con un ayudante para estabilizar la pelvis y se flexiona la cadera del paciente. Se corrige la aducción y la rotación externa, lo que va a producir una reducción de la cadera y se puede convertir la luxación anterior en una posterior. Pásale, por fin. En las luxaciones de una cadera de prótesis total, tenemos que esa reducción se realiza en urgencias con sedación y analgesia en el paciente. Se realizan unas sacudidas ligeras y se malinterpreta con una reducción. Puede indicar el contacto entre la cabeza protésica y el borde del componente acetabular. Si hay dudas, se debe valorar la posición y la longitud de la extremidad inferior. Pásale, por favor. En asistencia ambulatoria tenemos una luxación de cadera natural y de igual manera una luxación de prótesis de cadera. En la cadera natural, la movilización siempre va a depender de la valoración de la estabilidad en el momento de la reducción. Y si aquí vamos a valorar si el paciente va a necesitar un tratamiento quirúrgico. En la luxación de una prótesis de cadera, tenemos que los pacientes deben ser informados de evitar posiciones de riesgo, sobre todo de flexión y rotación interna, y que los pacientes con episodios recurrentes a luxación está indicada ya la cirugía de una revisión a cirugía. Sigue, por favor. Bien. Dentro del pronóstico tenemos que los resultados tras una luxación de cadera oscilan desde una cadera prácticamente normal hasta una articulación muy dolorosa con cambios degenerativos. En las luxaciones posteriores se asocia a una fractura de la cabeza del fémur o del acetábulo. Generalmente aquí es lo que dicta el resultado. Y se observa que las luxaciones anteriores de la cadera tienen una mayor incidencia de lesiones asociadas a lo que es de la cabeza del fémur. Síguele, por favor. Dentro de las complicaciones que se pueden encontrar, tenemos la osteonecrosis, que se produce en el 5 al 40% de las lesiones. Aquí se produce por los intentos repetidos de reducciones y también puede aumentar su incidencia este tipo de tratamientos. En la artrosis postraumática tenemos que son frecuentes complicaciones a largo plazo de las luxaciones de cadera y su incidencia se asocia a una fractura principalmente del acetábulo. La luxación recurrente es rara y se produce en el 2% de los pacientes. Dentro de las complicaciones también tenemos lesiones neurovasculares, que son principalmente del nervio ciático, que se lesiona del 10% al 20% de las luxaciones de cadera. También tenemos fracturas de la cabeza del fémur, que ocurre en el 10% de las luxaciones posteriores y entre el 25 al 75% en las luxaciones anteriores. Y las osificaciones heterotópicas que se observan en el 2%, que son relacionadas con las lesiones musculares iniciales y por la formación de un hematoma. Síguele, por favor. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Ya. Bueno, solo que ponga nuevamente el video de la reducción de la cadera, el video. Ese. Vuelvo a poner ya. Ahí está ya. Es cierto, cuando usted debe hacer. Ese es el lugar de apoyo. Que le aplace la doctora Kena.
sí. Excelente. ¿Podemos sumar el video? Ya. Bueno, ese video demuestra todo lo que no debería hacer, ¿no? O sea, la verdad es una suerte que haya podido reducir. No todas las caderas son así facilitas de reducir, además en su gran mayoría, ¿no? Esto que acaba de poner, yo creo que es muy importante para demostrar todo lo que no debe hacer. Entonces, la primera es que todas las reducciones se hacen tracción y otra persona tiene que hacer la contratracción. En este caso, lo único bueno que podemos sacar es del anestesiólogo. Lo sedó muy bien, que es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, no lo sedó, perdón. Le dio anestesia general con relajación profunda. Y ahí se torna muy fácil hacer la reducción. Ponga, creo que puso otro video, sí, otro video. ¿El anterior a este? No, anterior. Ya. No, otro anterior. Ese, póngalo. Ya. O sea, primero, bueno, en este video ya me imagino yo a Carolina subida en la camisa tratando de hacer la reducción, ¿no? O sea, que se suba a la camisa. Ah, Carolina, chuta. Al piso, tiene que ir al piso, ¿no es cierto? Tiene que ir al piso y aquí lo que podemos sacar de bueno es que por lo menos tiene contracción. Entonces el paciente tiene que ser bajado al piso con anestesia general y con muy buena reducción, con muy buena relajación. Y jamás subirse a la camisa, ¿no? A veces se torna, inclusive en el piso, bien relajado, no se reducen. Estamos viendo dos, ¿cómo se llama? Dos formas de reducir y ninguna cumple con los requisitos para poder hacerlo bien. Entonces, ponga la radiografía de pelvis, puso una radiografía de pelvis normal. Esa puede dejarla, bueno, esa. Entonces yo les había dicho que para poder hablar de lujación anterior, lujación posterior y todo, lo primero que tiene que hacer es aprender a ver una radiografía normal. A ver, ¿cómo era que tenía yo el puntero para hacer el puntero? Veo donde dice View Opciones, ahí. Ajá. Y de ahí pongo, creo que, ahí sí ven. Yo ya le cedí el control, no le salió la opción para que acepte el control, porque ya le cedí. ¿Y ahí no se ve? No, o sí. No. A ver, nuevamente, a ver, vuelvo a enviarme para... No. Entonces vuelvo a poner ahí. No, dice que usted tiene el control, muévale a ver si se mueve la flechita, dele un clic. Ahí. Ahí, ya. Ahí sí ven la flechita. Sí, Sí, doctor. ya. Sí, doctor. Entonces me parece que... Un clic así. Ahí, ya. Entonces, esto es lo que usted debe aprender. Tiene que saber primero esto. Entonces, en vista que ya me metieron presión que tiene clases a las 9, entonces lo voy a hacer yo. Entonces, esta es una radiografía de pelvis para saber si la radiografía está bien tomada. Tiene que verse las dos últimas vértebras lumbares, o sea, la cuarta y la quinta. Entonces, ¿qué es lo normal? Entonces, para saber si está bien tomada, primero bien centrada la radiografía, se tiene que ver las dos últimas vértebras, las crestas ilíacas, que son estas. Tiene que ver la articulación sacroilíaca, el sacro, el coxis,
la línea, esta línea que hay aquí que va, se llama ilio púbica. Esta liñita que viene por aquí se llama isquiopúbica. El agujero obturatriz, la sínfisis del pubis, el isquio, la articulación coxofemoral o cadera, ¿no? Porque normalmente se coge las caderas y el paciente se viene cogiendo la pelvis y dice, me duelen las caderas, y se coge la pelvis. Eso es siempre, ¿no? Pero ahora ya tiene que saber que esta es la articulación coxofemoral o la cadera. Y tiene el trocánter mayor, el trocánter menor, el fémur, y este fémur, para ser normal, entre esto que es por la mitad de la diáfisis del cuello y la mitad de la diáfisis del fémur, forma un ángulo de 130 grados, es el famoso ángulo cérvico-diafisario. Y aquí tiene una liñita que va por el borde interno del fémur, el borde inferior del cuello, y se continúa con el borde superior del agujero obturatriz. Esta liñita, este arco que está aquí se llama arco de Shenton o de Denis Menard. Ve, mire, está bonito esto, por el borde inferior del agujero obturatriz. No nos importa ser críticos y deberíamos ser muy críticos porque estamos en clases. Eso que no pase cuando se atiende un paciente, ¿no? Por favor, ya hemos conversado un montón de veces que hay que ser muy rectos, honestos, serios, éticos. Pero aquí no nos importa mucho la ética porque mejor que no sabemos ni siquiera quién le operó, pero si le tendríamos que calificar sobre 10, le ponemos 1.
por el intento de poner una prótesis. Y si fueran traumatólogos, y si fueran traumatólogos, o irían a ser traumatólogos, hay muchas formas los análisis de una prótesis se hacen, hay un montón de formas de hacer, en el acetábulo hay una clasificación para valoración, saber si cumplió los parámetros o no, y en el fémur igual. Y si yo les diría todos los parámetros, yo como conclusión, ya por tener canas, les digo que es una cirugía pésima, la verdad. Entonces, no es lo mismo hacer una reducción de una cadera normal que hacer la reducción de una prótesis, ¿no? Es lo peor que le puede pasar al paciente. Una de las cosas peores que le puede pasar al paciente es que se le salga, como en estos casos. O sea, que se le luxe la cadera. Porque si se luxó una vez, corre un 50% de veces que se le vuelva a luxar. Y si se luxó 2 veces, peor. Y si se luxó 3, ya la tiene que revisar. Y lo que han hecho con este paciente ya se dejó de hacer hace mucho tiempo, ¿no? Poner un montón de cemento para fijar el acetábulo de toda esta mancha blanca de cemento. Esto que está alrededor de la prótesis de esto blanco de cemento ya no se pone, salvo que tenga 100 años el paciente. La verdad, pero ya, inclusive ahí ya no se lo pone. A ver. Ya, vamos a ver si es que... El mecanismo de lesión. Ojalá que pueda seguir yendo para adelante con las flechitas. Lo típico es que el paciente vaya de acompañante, ¿no? En un carro. No el que va manejando, sino el que va al lado. Y el mecanismo es este que dice luxación de la cadera. El traumatismo es directo y sobre todo si el paciente va al lado y va cruzado la pierna, peor todavía. Entonces se choca, la rodilla doblada topa en la parte del auto y se transmiten las fuerzas y como la cadera está flexionada, queda la parte más débil, es la ceja posterior y la rompe con una frecuencia muy alta, muy alta. Dependiendo el tipo de flexión de la cadera, puede romperse la ceja o se rompe el fondo del acetábulo y dependiendo la energía se puede fracturar hasta el fémur y la rótula. Eso es lo más frecuente para la luxación posterior de la cadera. Y es un traumatismo de alta energía. Y también en los deportes de contacto como el rugby, como en el fútbol menos. En el rugby sí, ¿no? Y en el fútbol americano es muy frecuente. Y la luxación anterior es No, el típico que va acompañado en la moto, ¿no? El que va atrás con las piernas abiertas, entonces se cae con las piernas abiertas y la cabeza del fémur se va hacia adelante. Es importantísimo cómo examinar la cadera. Bueno, en este caso, por ser medio didáctico, o está bien que el paciente esté con ese boxer, ¿no? Pero cuando palpa las crestas, aparte de palparlas, las tiene que ver. En lo posible, una ropa interior más visible que esta, o le pone una bata, ¿no? Pero le tiene que examinar bien y tiene que saber los movimientos normales. La cadera tiene casi todos los movimientos, casi. Como el hombro, ¿no? El hombro es la articulación que tiene todos los movimientos y la cadera es una que le sigue, pero no tiene todos los movimientos. O sea, la cadera tiene flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna, rotación externa, y en algunos pacientes, sobre todo en los deportistas, hay circunducción, no en todos. Y en el hombro, para hacer un hombro le faltaría antepulsión, retropulsión y circunducción fácil. Es una de las articulaciones, no tiene tantos movimientos como el hombro porque la cabeza está cubierta a las 3/4 partes dentro del acetábulo y en el hombro prácticamente está descubierto. La glena, que correspondería al acetábulo en el hombro, prácticamente es plana y la cabeza está libre. Por eso es que tiene más movimientos que los que debería. Vamos a ver. Ya.
Lo importante de todo, bueno, la anatomía me imagino que es un recuento para ustedes, pero cuando se habla de la luxación traumática de la cadera, lo importante es la circulación. Entonces aquí puso la circulación, ¿no? Está dada por la arteria femoral. Esta famosa arteria femoral, hay una anterior y una posterior. Esta anterior tiene una porción recurrente, las arterias capsulares, las arterias del ligamento redondo. Por eso es que cuando la cabeza se sale del sitio o se luxa, tanto anterior como posterior, corre un riesgo alto de necrosarse, o sea, de morirse. Mientras más rápido haga la reducción, mejor va a ser. Va a ser mejor. Mientras más rápido la reducción, más fácil, mejor pronóstico, ¿no? O sea, si hace una reducción de una cadera pasado 24 horas, chuta, esa cabeza se va a morir casi seguro. Así que hay que hacerlo rápido, ¿no? Rápido. Imagínese cómo será de rápido que el paciente que llega está borracho y el anestesiólogo dice, esperemos que esté... No, no, no. Hay que hacerlo inclusive así esté borrachito. Y de hecho ya cuando está borracho ya tiene el 50% de anestesia. Entonces tiene que aprovechar. Y en el peor de los casos, hacerlo sin anestesia, que es casi imposible, ¿no? Necesita un poco de experiencia, pero hay que buscar el mecanismo de que el anestesiólogo haga algo. Si le espera más tiempo para la reducción, peor va a ser el pronóstico. Ahí está el mecanismo de producción del que va manejando, pero lo más frecuente, ya le dije que es el que va al lado, no el que va manejando, el que va al lado. El que va al lado casi siempre lleva la peor parte, ¿no? El copiloto. En los accidentes de tránsito, el porcentaje es mayor de fallecimientos del copiloto que el piloto, porque el piloto casi siempre ve lo que viene y trata de evitarlo y protegerse, y al copiloto lo agarra desprevenido. Entonces, es muy fácil darse cuenta de una luxación anterior y posterior. O sea, usted ve al paciente y sabe que está luxado, y sabe que si es anterior o es posterior. Entonces, a las luxaciones posteriores se les conoce con el nombre de posición impúdica. Bueno, ese término se utilizaba hace mucho tiempo, utilizaban los abuelitos, ¿no? O sea, decían, cuando le veían a la nieta con las piernas abiertas, ve, no seas impúdica. O sea, lo impúdico, que es todo lo contrario, se sienta con las piernitas abiertas y lo púdico cerrado, como que esconde algo. Entonces, usted ve a un paciente en una posición púdica, que significa que la pierna está cerrada, está en aducción, en flexión, en rotación interna y más corta. Solo lo ve, sabe, esta es una luxación posterior. Y todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Lo impúdico es porque está con la pierna abierta, en rotación externa, en extensión y la pierna está más larga. Esa normalmente es una luxación anterior, que son el 5%. Lo más frecuente es que sea posterior. Y lo más frecuente es que vaya como está ahí en la moto. Y la que se luxa es la que va atrás. Germán. Ya les llamo Germán en un ratito, ya que estoy en clases. Ya, chao, gracias. Entonces, yo ya les había dicho, ¿no es cierto?, que lo más frecuente es el que está al lado. O sea, el que va el copiloto. Ya les había dicho también que siempre hay que tener cuidado con el que va al lado y los choques. Los choques son, cuando se luxa es el copiloto el que lleva la peor parte en la cadera y en las luxaciones. Ya les dije de la prótesis, que ese es un desastre de cirugía, que seguramente vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Cuando no me quede dormido. La verdad estaba súper cansado, estaba pendiente de las clases y me desperté asustado pensando que era a las 5 de la mañana. Y me acordé de ustedes, perdónenme la vida. Entonces, mire la posición que adopta el paciente.
rotación interna, aducción. Aquí en este caso está más corta. Esta es la radiografía normal. No se olvide lo que le dije. Eso sí, no le perdono si no sabe, ¿no? Cuando le diga, Valeria, lea la radiografía y se olvide que tiene aquí arriba donde está la flechita. Este paciente tiene más de 30 años porque tiene un RISER 0. El RISER es el núcleo de crecimiento del acetábulo. Es muy importante, que habíamos visto para los problemas, ya se acuerdan, ¿no? Saber si va a crecer o no va a crecer. Este ya no va a crecer, ya cerró el RISER. Entonces las dos alas del sacro, el ilíaco, el isquion, el pubis, el agujero obturador, el trocánter mayor, el trocánter menor, el ángulo cérvico diafisario 130, el arco de Calvé este de acá con la flechita, de Robin Hood, el arco de Shenton o de Denis Menard. Entonces, si esto es normal y está luxado, seguramente, segurísimo, no es que seguramente, en este caso, mire, el Shenton está cortado, el Calvé está hecho un desastre, entonces sabe que está luxado, porque no tiene congruencia ni el arco de Shenton de Denis Menard, ni el arco de Calvé están cortados. Ya. Esta radiografía es una oblicua obturatriz, por si acaso, ¿no? Las oblicuas de cadera, que es la articulación coxofemoral, tienen dos tipos de oblicuas. Una oblicua como esta, se llama oblicua obturatriz porque se despeja el agujero obturador. Y cuando uno hace una radiografía como esta, obturatriz, automáticamente el otro lado se hace alar. Esta es oblicua obturatriz y la otra es alar. Alar significa que va a despejarse toda la ilíaca. Ya. La tomografía es muy importante, ¿no? Porque a veces pasa desapercibido. Yo ya le dije la fractura de la ceja, de la ceja posterior, que es lo más frecuente, y a veces tiene fragmentos libres intraarticulares. Después de la reducción lo logra ver, y este paciente cuando empiece a caminar le va a doler y va a dañar la cadera porque se olvidaron un pedazo dentro de la articulación después de la reducción. Entonces aquí también en esta radiografía, cortado el Calvé y cortado el Shenton, ¿no? Y luxada la cadera. Bueno, si es que ahí mira y no sabe que está luxada, ya es un problema gravísimo. Bueno, aquí está el fragmento que le dije, que dijo, cuando expuso, dijo que esta no tenía lesión ósea y tiene horrenda fractura aquí, y así va por aquí, la ceja posterior, viene por acá y se va por aquí. Ese es grandote el fragmento. Y a veces pasa desapercibido, como en este caso, es porque es una plancha, una tapa, es delgadito. Entonces, cuando el paciente se siente, una vez que la cadera está en el sitio, como no tiene soporte, se le vuelve a salir. Ya. Esta luxación es anterior y es bien rara, ¿no? Es bien rara, pero no tan rara. Es bien rara. Esto lo que nos puede enseñar es algo muy, muy importante. Esta radiografía que está aquí es muy importante porque nos enseña lo que están mirando ahí. Es bien raro que un niño se luxe la cadera. Es raro. Este niño, y aparte está niño, ¿no? Se tendrá unos 4 años, debe tener. Es bien raro porque las lesiones en los niños casi nunca se luxan, ¿no? Los niños con mucha frecuencia hacen lesiones fisarias, que ya habíamos conversado. Entonces esto no es usual. Esta diapositiva que han puesto no es usual, es bien raro. O sea, si viene un niño de 4 años con una cadera deforme, lo más probable es que tenga una lesión fisaria o una fractura y no una luxación de cadera, pero tampoco hay que subestimarlo. Esta famosa clasificación de Thompson y Einstein sí se utiliza, pero la que más se utiliza es la clasificación de Pifkin para las lesiones de la cabeza, ¿no? Y no es tan difícil en realidad la clasificación, pero le habla del pronóstico, ¿no? Este es un grado 1,
por debajo de la fobia o de la inserción del ligamento redondo, la grado 1, la otra es a través de la fobia, como en este caso. Esos son los más frecuentes, ¿no? Y la otra son fracturas de la cabeza, más puede ser del cuello, como en este caso. Y esas son quirúrgicas y de pésimo pronóstico, ¿no? Esta clasificación de Living ni siquiera lo vamos a topar. Vamos a ver. Bueno, esta es una barbaridad, ¿no? Dios mío. Ya me imagino yo que alguna doctora de ustedes subida en la camisa y mire qué barbaridad. Es todo lo que no debería ser, ¿no? Eso se llama novatada. Para el doctor seguramente es R1 y nadie le explicó al doctor que el que tiene... A ver, cuando cuando usted va a trabajar en reumatología, en cualquier tipo de cosa que vaya a trabajar, lo primero que tiene que tener es comodidad, pues. O sea, si va a operar una mano sentado, o tiene que tener buena luz, o siempre tiene que estar cómodo y no hacer cosas raras como esta, ¿no? De treparse a la camilla. Menos mal que no sé si lo pudo hacer o no, pero en este caso sí se ve que alguien está haciendo la contratracción, ¿no? O sea, todas las reducciones de todas las articulaciones siempre tiene que tener las dos cosas, ¿no? Tracción y contratracción. Si no, mire lo que hizo, ahí está alguien haciendo la contratracción, ¿no? No, alguien no sujetaría la pelvis, le va llevando al paciente, como en el otro caso. Bueno, esta reducción, hay una reducción del hombro que tiene el mismo nombre, ¿no? Stimson. En el hombro es facilito, porque le deja colgado el hombro y se va a seguir trabajando, regresa y está reducido. Y esta no es tan fácil, pero ¿para qué se va a meter en horrendo lío de ponerle al paciente boca abajo, buscar el filo para que... No, eso está bueno como para hacer didáctico, no, para saberlo, pero para hacerlo jamás. Con lo que haga con la maniobra, esta es una maniobra de Stimson, ¿no? Mire, ya me imagino el anestesiólogo qué barbaridad estar haciendo ahí para poderle dar anestesia general. Y igual a veces no se reduce, pero lo más fácil es... Ya. Aquí otro de los problemas es lo que hizo, ¿no? Cogerle y tirarle la pierna de golpe para abajo. O sea, las tracciones tienen que ser sostenidas. No como en este caso, ¿no? Sostenidas tienen que ser. A ver, como ya le dije, lo mejor de todo aquí es el anestesiólogo, porque lo tiene bien dormido. Y mire, en este caso, lo intenta reducir y como no tiene tracción, le levanta el pie de la camisa. O sea, mire lo que quiere hacer. Cógele, lo levanta, le está levantando. Y la contratracción, bueno, en este caso, como está bien dormido, la contratracción hace el peso del paciente. Por eso se puede reducir, como está bien dormido. Y mire la cadera como está, ¿no? En flexión, aducción, rotación interna y la pierna más corta, ¿no? Entonces, ahora está quiso hacer la contratracción y ahí le está queriendo, no sé, fijar la pelvis para tratar de reducirle. El paciente una vez dormido, eso que está haciendo ahorita es una barbaridad, ¿no? Ahí sí lo intenta reducir, lo trata de hacer la contracción con la otra mano, ahí se le tocó. Y normalmente dice que debería, ¿cómo se llama? Escuchar ¿por qué no se me corre? ¿Qué pasó ahora? Se fue, ¿no? Dale un clic, ¿no? Ya le di. Esto de la luxación de prótesis de cadera es un capítulo totalmente aparte, ¿no? Ya lo incluyó, pero es totalmente aparte. No se puede incluir dentro de las luxaciones de prótesis a las luxaciones de cadera. Normalmente, si el paciente, para poner una prótesis de cadera, no se olvide que lo más frecuente es que el paciente sea de la tercera edad.
o de la cuarta edad. Si el paciente no está bien relajado y bien dormido y usted hace la fuerza que hizo el doctor Gordito, que hizo solo la reducción, se dice que se debe escuchar un ruido el rato que la cadera entra en su sitio, que la cabeza, y normalmente lo que hace es fracturarlo con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia lo fractura porque los huesitos ya no son los mismos. A ver, deje de compartir, por favor. Les quería comentar algo, que la próxima clase van a entrar los médicos del posgrado y ellos van a presentar, por ejemplo, yo les voy a decir que la próxima, solamente son grupos de 4, y entonces yo les voy a decir que la próxima reunión que tengamos, presenten luxación traumática de cadera. Y como ustedes ya están expertos, entonces van a poderles preguntar un montón de cosas. Así que vengan leyendo. Ellos lo van a presentar, son R1 del posgrado de la UDLA. Y estaban muy felices de poder entrar con ustedes a las clases, porque ustedes no me van a creer que ustedes van a ser, hoy por hoy, sobre todo en clases, son mucho mejor que ellos en la parte teórica. Porque yo no sabía, yo toda la vida he sido profesor del posgrado, toda la vida, de la Católica, de la Central, de la UDLA. Y yo soy el coordinador de la Católica y el coordinador de la UDLA del posgrado. Pero no les irán a decir la primera vez que veo a alguien que no tiene idea de muchas cosas. Entonces decía, qué raro, ¿no? O sea, ¿por qué? Y después me voy desayunando que llevan 2 años de pandemia, pues, y nunca ni siquiera hicieron el internado rotativo. Y peor, tuvieron las clases normales, ni por Zoom, ni por nada, ni normales, peor. Y entonces entran a quirófano, contaminan todo, ni siquiera saben cómo lavarse y todo eso. Mire la importancia de haber hecho el internado rotativo, y la rural, no. Entonces, pero sin embargo, son muy buenos estudiantes porque de hecho entraron, pues se presentaron 300 para 16 cupos. Entonces, teóricos son excelentes, pero prácticos no. Entonces no hubo alguien que les diga, hey, mire al pacientito que está ahí en emergencia, está luxada la cadera, solo mirándole. Entonces, van a entrar la próxima semana. Yo no sé si hacerles que presenten ellos luxación congénita o traumática, mejor, pero así cortito, ¿no? O sea, para que ustedes vean y puedan preguntar ustedes muchas cosas sobre la luxación traumática. A ver, les voy a hacer un resumen así cortito, porque supuestamente ya mismo me barajan la luxación de cadera. Como todas las luxaciones, tiene complicaciones inmediatas y complicaciones tardías. Las complicaciones inmediatas son fracturas, las complicaciones inmediatas son vasculares, como ya les he dicho siempre, vasculares, neurológicas periféricas y óseas. Una de las complicaciones inmediatas es que el médico no la pueda reducir. Por ejemplo, le quiere reducir la cadera y no puede, complicación. Y después vemos por qué no la pueden reducir. O que le reduzca, le mueva al paciente y se vuelva a salir. Luxación recidivante, inmediata. O que se fracture la cadera o que se lesione la arteria glútea, que es lo más frecuente. Dentro de las complicaciones, lo más frecuente. Pero no es que tenga mucha frecuencia en cuanto a complicación. Si se le rompe la arteria glútea, el paciente no llega a emergencia, o sea, se muere. Y de las neurológicas periféricas del nervio ciático. Esas son las complicaciones inmediatas. Y las tardías, que la cabeza se muera, que haga una artrosis, que haga una miositis osificante. Eso es lo más frecuente. O sea, que se calcifiquen los músculos que están alrededor, y lo más frecuente es que se necrose o que haga una artrosis. Por eso es que es una emergencia. Y le quiero preguntar a Valeria, ¿cuáles son las complicaciones, cuáles son las únicas complicaciones en traumatología? De las que había presentado en esta exposición. En general. Que pierda el miembro. No. ¿Cuáles son? Una fractura no es una emergencia. ¿Cuáles son las emergencias? Ya. Sería vascular, óseo, las fracturas que
eran salientes, dijo que esas eran emergencias. No, no, a ver, eso, pero no eran salientes. Hable serio. Puras abiertas. Ay, hombre, Salientes, no. Puras abiertas. Las expuestas o las las abiertas. expuestas. Eso es una emergencia, una fractura expuesta. Una luxación es una emergencia. Y a veces los síndromes compartimentales, ¿no? Pero eso ya no es, eso es ya no es una emergencia. O sea, es una emergencia, pero no es que el paciente es atendido por primera vez, ya es una complicación del médico. Esas dos son las complicaciones más frecuentes. Digamos, son las únicas emergencias que usted tiene que tratar. Llega una luxación y el anestesiólogo dice, si tiene que elegir entre un apéndice y una fractura expuesta, lo más probable es que decida por la fractura expuesta, probablemente. Pero es una emergencia, ¿no? Todo depende de lo que haga la primera vez para que no se le complique. Bueno, en vista, ¿están seguros que van a tener clases o no? ¿Con quién tienen clases ahorita? Doc Irene, doc. Es que si quiere le presento a usted las diapositivas que vamos a presentar de trauma abdominal. Tenemos que presentar primero la teoría y los casos clínicos, que son los que tenemos que preparar. Y la doc nos pregunta y nos hace esta revisión porque deben explicar bien y nos va enseñando lo que no sabemos o va complementando esos vacíos chiquitos que tenemos algunas veces. Entonces es por eso. Menos mal que han sido vacíos chiquitos, ¿ya? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Entonces, la próxima semana van a entrar, yo no sé si, porque querían entrar algunos, yo les dije que solamente los grupos de trabajo que son 4. Entonces voy a hacer presentar luxación traumática de la cadera así cortito. Y pobre de ustedes que alguno me haga quedar mal, la verdad, le cuelgo de un árbol, porque yo le voy a preguntar lo que hemos visto, lo más frecuente, lo que acaba de exponer. Sí, cuáles son las complicaciones inmediatas, cuáles son las complicaciones tardías, y lo que no hemos hablado y que seguramente no habló, cuál es el post-reducción, el tratamiento. O sea, cómo el paciente camina enseguida, no camina, apoya, mueve, no mueve, cuánto tiene que esperar para apoyar, y ¿sabe qué? Los tratamientos no son los mismos para todos los pacientes. Si, por ejemplo, viene, sin minimizar a nadie, viene alguno de los primos, luxado la cadera, ¿sí sabe cuáles son los primos? No. Bueno, viene alguno de los primos, luxado la cadera, no es lo mismo que venga alguno de sus profesores, porque los primos seguramente van a seguir armando el relajo y después de que terminan el relajo se van a trabajar en el campo. Y entonces, como van a trabajar en el campo, yo me aseguro que no vaya y le pongo un yeso para que no mueva. Porque no, los tratamientos no son los mismos para el tipo de paciente. Pero si es que viene Valeria con una prima y que está en, qué sé yo, estudiando economía, digo, ¿sabe qué? No le voy a poner nada, pero no puede sentar. Y tampoco puede flexionar la cadera más de 90 grados y tampoco puede hacer aducción. Bajo ese concepto, solo muletos. Pero si viene un primo con ese tipo de luxación, la primera, y eso, para asegurarme que no se vuelva a salir y que no tenga problemas a futuro. Los tratamientos no son los mismos. Nunca. Así tenga la misma fractura o la misma luxación. Nunca. Tiene que elegir bien el tratamiento. Bien, bien, bien. ¿Ya? Qué pena, ¿no? Y les daba unos chocolates, sí. Y perdón, me quedé dormido. La verdad estaba súper cansado y estaba pendiente. Yo no miento, ¿no? Por si acaso. Yo no digo, es que mi abuelita, o que no había el paro, no me dejó entrar, o que, como era, se me fue el internet. No, tampoco. Así que, tengo mala señal. No, me quedé dormido. ¿Ya? Entonces, nos vemos la próxima semana. Vengan preparando igual luxación congénita. Ya saben cómo diferenciar y les deseo. Y ojalá se acabe esto rápido, ¿no? Y que les vaya súper bien imagenología. Chao. Gracias, Gracias, doctor. doc. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doc. Hasta luego.